buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra nueva temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y los voy a estar acompañando a lo largo de estas sesiones, nuevas sesiones que tendremos de aprendizaje. Me encuentro muy feliz de ver que nos visitan de diferentes partes de Latinoamérica. Me encantaría saludar a los que nos están viendo desde Nicaragua, desde México, Costa Rica, Perú, Venezuela. Muchas gracias por estar acá presentes para aprender en este espacio. Y bueno, antes de empezar, me encantaría mencionarles un poco sobre la Academia Pirani, en este espacio que tenemos donde vas a poder encontrar diferentes tipos de contenidos. Vas a poder encontrar ebooks, podcasts, videos, artículos que salen diario para que puedas aprender más de gestión de riesgos. Este espacio está creado para ustedes y pues los invito a entrar y a explorar un poco sobre nuestra academia. Ahora en el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar a ver un poco más. ¿Sí? Saludos a República Dominicana, a la gente que nos visita desde el Callao en Perú. Bienvenidos a esta sesión. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar esta temporada viendo un tema súper importante. Vamos a ver los puntos claves para implementar SagriLab en nuestras organizaciones. Para eso nos va a acompañar Camilo Ruiz, quien es experto en riesgos AML de Pirani. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta escuela de gestión de riesgos. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre los cambios y la introducción a lo que es el tema de cómo implementar SagriLab en nuestras compañías. Buenísimo, muchas gracias Camilo por estar en este espacio y quisiera hacerles recordar que si tienen preguntas a lo largo de la exposición de Camilo pueden ir escribiéndolas a través de la sección de preguntas y respuestas para que no tengamos el pierde de tus preguntas y se puedan quedar registradas, pueda hacérselas a Camilo, ¿sí? Tratemos de dejar el chat lo más limpio posible para comunicaciones puntuales y así poder tener como una charla más fluida. Ahora sí, no tengo nada más que añadir. Adelante, Camilo. Listo. Muchas gracias, Nico. Entonces, como ya lo mencionamos en su momento, lo que vamos a ver hoy es, primero que todo, ¿qué es el SagriLab? Vamos a empezar, digamos, de lo básico a lo más detallado o a lo más específico de lo que trae esta normativa. Entonces, ¿qué es el SagriLab? Es el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral para el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la prevención de proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo regula? La Superintendencia de Sociedades. ¿A quién va dirigido? A sectores reales de la economía. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de gestionar adecuadamente nuestra, valga la redundancia, nuestra gestión de riesgos de prevención de lavado de activos. ¿Listo? Vamos a iniciar con unas definiciones básicas para que las tengamos muy presentes. APNFD son las actividades y profesiones no financieras designadas. Estas son designadas, por ejemplo, el sector de agentes inmobiliarios, el sector de comercialización de metales preciosos, el sector de servicios contables y servicios jurídicos. Estas son empresas que no son financieras, pero sí están designadas para el cumplimiento de esta normativa. ¿Listo? Entonces, beneficiario final, persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5%. Recordemos que esto está muy alineado a lo que nos presenta la Superintendencia Financiera con el conocimiento de los beneficiarios finales hasta su alcance superior al 5% en composiciones accionarias. ¿Nico, nos vas a decir algo? Sí, Camilo, estamos teniendo un problema con... No te están escuchando bien los participantes, parece que está un poco lejos o bajo. Tal vez si te acercas un poco el micro. Listo, ¿me escuchan mejor? Sí. A ver, por favor, me confirman por el chat si se escucha mejor ahora que Camilo se ha acercado el micro. Perfecto, sí. Ahora sí. Listo, vamos a mantenerlo ahí para mejorar la comunicación. Entonces, como les venía comentando, estamos manejando definiciones que están inmersas dentro de la normativa. Volvemos otra vez al tema de beneficiario final. Esto va muy en conjunto con lo que nos muestra la Superintendencia Financiera, los que ya estamos relacionados un poco más con el tema
del SARLAF o del SAGRILAF o del SARLAF 4.0 en las diferentes, digamos que, campos de inspección de cada uno de los entes regulatorios. El beneficiario final nos da alcance a aquella persona que dentro de la composición accionaria tiene una participación del 5% o superior al 5%. Hasta ahí está nuestra obligación de conocer nuestro beneficiario final. ¿Listo? Contraparte. Es cualquier persona natural o jurídica que la empresa tenga vínculos contractuales de negocios o jurídico en cualquier orden, para que lo tengamos presente, porque ya vamos a entrar un poco más al detalle de qué nos obliga esta norma para efectos de contrapartes. Las debidas diligencias es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, de sus productos y conocer el volumen de sus transacciones o más llegar más al objetivo o al nicho de nuestro, por decirlo así, de nuestros controles y sobre nuestros conocimientos de nuestro cliente o de nuestra contraparte. La debida diligencia intensificada, esto lo toma más allá para los clientes que representan un poco más de riesgo sobre nuestra empresa, hacer un control más robusto para el conocimiento de este tipo de personas. Digamos que eso va enfocado, ya como lo nombra, como lo hace mención la norma, pues es un enfoque basado en riesgos y esta debida diligencia identificada lo que nos dice es que para los clientes que tienen mayor riesgo en nuestra compañía, debemos tener un tratamiento mayor sobre los controles que tenemos de un cliente normal. ¿Listo? LAFT, FPADME, lavado de activos, financiación del terrorismo y un nuevo apellido que sale o un nuevo riesgo que sale en esta normativa es la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy presente, ese es un nuevo riesgo que tiene, digamos, un tratamiento totalmente diferente y tenemos que, digamos, que atacarlo en cuanto a controles, en cuanto a causas, debemos identificarlo para poder mitigarlo, ¿correcto? Entonces, aquí vamos un poco más al ámbito de aplicación. Miren que si bien es cierto, antes nosotros teníamos un umbral de 40 salarios mínimos legales vigentes, que son como el tope para que las empresas estén obligadas en tanto a activos o a ingresos para que estén obligadas al cumplimiento de esta normativa, también se hicieron unas excepciones y se bajaron los umbrales en ciertos sectores económicos. Entonces, si nos damos cuenta en el slide, aún tenemos unos sectores que son iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, ¿sí? Pero miren que lo que les venían mostrando de los sectores que no son financieros, agentes inmobiliarios, mire que tenemos un umbral de 30.000 salarios mínimos, antes lo teníamos en 60.000. Comercialización de piedras preciosas, aquí hace una exclusión a ciertas actividades que están inmersas dentro de esa actividad, dentro de ese sector de actividades, ¿listo? Pues mire que también el umbral bajó, ya los tenemos en 30.000. Servicios jurídicos igual, bajo el umbral 30.000. Servicios contables se comporta de la misma manera, se elimina una actividad económica dentro del grupo de actividades de sectores que tiene que ver con los contables. Construcción de edificios y obras de ingeniería civil, nuevamente bajo el umbral, antes lo teníamos en 100.000, ahora lo tenemos en 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Esto mire que lo discriminamos tanto en ingresos como en activos y también tenemos unos regímenes de medidas mínimas que ya más adelante vamos a hablar ese régimen de medidas mínimas a qué obedece, pero realmente la superintendencia con esto que está buscando lograr que las entidades que representan un mayor riesgo para, digamos, lograr materializar los riesgos de prevención de lavado, de blanqueo de capitales, estén sujetas a una revisión un poco más profunda. Entonces, digamos que ese es su principal objetivo de la superintendencia, bajamos umbrales para así abarcar muchas más empresas que podamos estar vigilando constantemente. Así también, la superintendencia también hace un llamado a los elementos y a los elementos que nosotros debemos contemplar para el buen diseño de nuestro manual de SagriLab. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta?
se debe tener en cuenta los riesgos propios de las empresas y aquí empieza a hablar de una materialidad relacionados con los tres riesgos que nosotros tenemos. Lavado de activos, que ya lo mencionamos, lo hemos venido trabajando, financiación al terrorismo, que también lo hemos venido trabajando, pero la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es un riesgo totalmente nuevo, que si bien está dado con características particulares de la financiación del terrorismo, debe ser tratado de manera diferente y debe ser individualizado para la mitigación de sus respectivos riesgos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde operan y las demás características para que nosotros podamos identificar y llevar esos riesgos a nuestra matriz de riesgos que claramente más adelante vamos a profundizar un poco en el tema de la matriz de riesgo. ¿Listo? Entonces, en elementos tenemos tres elementos: diseño y aprobación, auditoría y cumplimiento, divulgación y capacitación. Dentro del diseño de aprobación, ¿qué nos menciona la norma? Nos menciona que el diseño debe estar dado hacia la materialidad y las características de la empresa y su actividad. Recordemos que no es lo mismo desarrollar un sistema de prevención de riesgos para una compañía que presta servicios, no sé, una fintech, servicios nanofinancieros, a una empresa que tal vez está dentro de su actividad económica de comercio de juegos, suerte de azar. Entonces, digamos que el tipo de materialidad y sus características son totalmente diferentes. Entonces tenemos que partir de esas características de nuestra empresa para empezar a desarrollar nuestro manual. El representante legal o la junta directiva debe garantizar las medidas operativas, económicas, físicas y tecnológicas para el correcto funcionamiento dentro de nuestro manual. La aprobación del SAGRILAF, ojo acá, será responsabilidad de la junta directiva o el máximo órgano social que tenga la empresa. A veces empresas por su tamaño no tienen, digamos que una junta directiva establecida, entonces irá a la aprobación para el para el máximo órgano que tenga esta compañía. Deberá ser presentado al oficial de cumplimiento o su representante legal. Esta presentación del oficial de cumplimiento debe cumplir con ciertas características, más adelante los vemos, porque si digamos que cualquier persona debe acreditar digamos que ciertos estudios o cierta experiencia para poder llegar a ser presentado como oficial de cumplimiento. Más adelante eh, retomaremos este tema del oficial de cumplimiento. Aquí en el SAGRILAF hacen unos cambios o mencionan unos temas importantes en el diseño de aprobación y es el beneficiario final. Entonces son beneficiarios finales, como ya les comentaba, las personas jurídicas o naturales que actuando individual o conjuntamente ejerzan el control sobre una persona, sobre una empresa, y esto lo llevamos al artículo 260 del Código de Comercio. A las recomendaciones del GAFI también donde nos habla, y vuelvo y lo menciono, que está muy en conjunto con lo que nos dice la Superintendencia Financiera, que el beneficiario final para nosotros, para efecto de conocimiento, para efecto de aplicación de controles, para efecto de debidas diligencias, nosotros vamos hasta la persona que en composición accionaria tiene una participación del 5% o superior en persona natural. Nosotros no podemos llegar a tener un beneficiario final persona jurídica. ¿Por qué? Porque dentro de la persona jurídica van a haber más personas que están siendo controlantes de esa compañía. Entonces, si nuestro último, digamos, beneficiario es una persona jurídica, hay que pedirle a la Cámara de Comercio o lo que, digamos, que lo que reglamente o nos permita ver la composición accionaria de esta compañía, ir hasta el 5% de esas personas. Entonces, la persona natural siempre va a ser nuestro último beneficiario. No se puede una persona jurídica. Ojo aquí porque dice que cuando no se identifica ninguna persona natural bajo estos supuestos, la persona natural que ostente el cargo de representante legal o que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. Vuelvo y le repito, nosotros no podemos llegar o permitir que nuestro beneficiario final esté dado por una persona jurídica. Tenemos que llegar hasta la última persona natural que nos permita el conocimiento de nuestro cliente. También hace una mención a los PEPs y digamos que
aquí nos hace un llamado y es a la forma en que nosotros conocemos y controlamos nuestras personas expuestas públicamente. Y nos dice que además de las medidas normales de debida diligencia a la contraparte o a sus beneficiarios, nosotros debemos hacer ¿qué? Nosotros debemos realizar un proceso de debida diligencia intensificada. Si recordamos al inicio de estos slides, comentábamos que la debida diligencia intensificada es la misma debida diligencia normal, pero a esa debida tenemos que aplicarle un mayor control porque es un cliente o es una contraparte que nos está representando un mayor riesgo. Por lo tanto, ¿qué? Tenemos que aplicarle control y tenemos que robustecer nuestros procesos para el conocimiento para efectos de este PEP. ¿Listo? Establecer el origen de los recursos, súper importante, no solo para los PEP, para toda persona que nosotros tengamos una obligación contractual, es súper importante establecer el origen de los recursos y el destino de los recursos. Recordemos que nosotros, al establecer el origen de los recursos, estamos previniendo el lavado de activos. Y el destino, intentamos prevenir que la financiación del terrorismo y nuestro nuevo riesgo, que son pues la proliferación de armas de destrucción masiva. Adicional que nos dice, nosotros debemos aplicar un control o obtener una aprobación del empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación comercial. En estos casos, ¿qué se hace? Pues se somete a un estudio y el oficial de cumplimiento o la persona de mayor jerarquía es quien nos va a decir, dependiendo a las políticas que nosotros hayamos creado en la compañía, nos va a decir si realmente pues se puede hacer la vinculación de esta persona pues definitivamente ya presenta mucho riesgo para nuestra organización y digamos que mejor hacemos un paso al lado y no tenemos una obligación contractual con ellos. Adicional, nos dice que debemos monitorear continuamente la relación comercial. Recordemos que por normativa nosotros estamos obligados a estar actualizando los datos de nuestros clientes con una periodicidad que lo dice la normativa, ¿correcto? Adicional a lo que nosotros ya conocíamos como PEP, que estaba establecido dentro del decreto 1674 del 2016, que fue cuando empezamos a mirar qué era un PEP, a qué personas nosotros podíamos catalogar como PEP. Aquí nos dice que los PEP de organizaciones internacionales son directores, subdirectores y miembros de juntas directivas. Nosotros si vamos ya más específicamente a la normativa 1674, podemos establecer o nos da un listado de cargos que nosotros podemos identificar y tener, digamos que como muy mapeados a la hora de vincular un PEP. Y PEP extranjeros, jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, secretarios de Estados, congresistas o parlamentarios, miembros de tribunales supremos y digamos que diferentes cargos que como ya les mencioné, nosotros podemos llegar a consultar dentro del decreto 1674, quién es el que nos establece la jerarquía, los cargos y las diferentes personas que pueden llegar a cumplir digamos que esta categoría de PEP. Cuéntame, Nico. Sí, Camilo, para tener conceptos claros, acá Dorlao nos está preguntando, ¿qué quiere decir establecer, vincular y continuar relación comercial? Para poder entender bien esa aplicación. Claro que sí, mira. Nosotros partimos de un análisis inicial de riesgo cuando tú vas a vincular tu compañía, cuando tú vas a vincular tu cliente a la empresa, tú haces digamos que un mapeo de lo riesgoso que puede llegar a ser vincular con tu cliente. Vamos a poner un ejemplo. Yo me voy a vincular a una empresa y en el momento en que yo me vinculo no tengo la característica PEP porque aún no hago parte, digamos, de la lista que establece el decreto 1674. Entonces, para ti en el momento de la vinculación, yo no represento riesgo. Pero en el momento, digamos que en el plazo que yo tengo, que ya estoy vinculado contigo, paso de ser una persona normal a trabajar con el Estado, a manejar recursos públicos o a manejar, digamos que una alta población y soy, digamos que, tengo, digamos que una un voz de voto sobre lo que pueden hacer con recursos públicos y paso a ser PEP.
Mira que inicialmente cuando yo me vinculé contigo, no tenía la característica de PEP, pero del plazo en que yo estoy vinculado contigo, pasé a ser PEP. Entonces, en ese momento que yo cambio la característica, tú tienes que hacer un monitoreo y cuando yo cambio esa característica, tú tienes que decir, me haces una debida diligencia intensificada, me pides más documentos según los controles que tú hayas, digamos, que creado para la mitigación de este tipo de personas o para el control más robusto de este tipo de personas, y ahí vas a tomar una decisión. Si realmente sigues vinculado, o sea, si yo sigo vinculado contigo, o realmente con ese cambio de características que yo presento, estoy exponiendo a tu empresa a una materialización del riesgo. No sé si quedó claro el concepto de vinculación, mantenimiento o terminación de la obligación contractual. ¿Me confirmas, Nico, si es claro o si hacemos un ejemplo un poco más detallado? Dorlan, si nos puedes comentar, dice que sí, todo está claro. Tengo dos preguntas más, Camilo, no sé si te las puedo hacer ahora para tener Sí, sí, concepto. sí. Cuando se habla de empleado de mayor jerarquía para aprobar, ¿puede ser country manager, gerente general o se refiere a la junta directiva? Hay algunas empresas que no cuentan con junta directiva, ¿sí? Hay algunas empresas que no establecen una junta directiva, pero digamos que en este caso sí puede ser el CEO, el country manager o la persona que tenga un poder decisorio y que pueda tener esa responsabilidad de vinculación, digámoslo así, coloquial, bajo sus hombros, ¿sí? Es la persona que te permite a ti, o sea, que va a llevar la responsabilidad de vincular ese cliente, de obtener obligaciones contractuales. A eso se refiere la persona cuando dice lo que tú me estabas preguntando, Nico. Perfecto, Camilo. Y para cerrar las preguntas por ahora, Paulina nos pregunta, al hablar de un decreto, ¿estamos hablando específicamente de un país? Sí, o sea, específicamente el SAGRILAB está dado para las supersociedades y las supersociedades está rigiendo temas de sector real a nivel Colombia. Si tú ves el decreto también está asociado hacia lo que nosotros podemos, eh, si estamos hablando del decreto 1674, ese decreto nos establece primero los PEPs y ahí dentro de ese decreto te va a establecer quiénes son PEPs internacionales y nacionales para que lo tengas muy presente a la hora de tener una obligación contractual con una persona. Entonces sí es bueno porque a veces dicen, yo no soy PEP. Ah, pero ¿usted qué hace? No, yo soy congresista. ¿Pero por qué dice que soy PEP? Ah, porque es que mi campaña estuvo o yo estuve activo en el Congreso hasta el año pasado. Pero recuerden que no es necesariamente que estén activos en ese mismo momento, sino que ellos después de ejercer su cargo tienen un plazo para dejar de tener esa característica PEP. Camilo, sobre lo que estás hablando de los PEP, nos están preguntando, ¿se considera PEP a todos los colaboradores directos de los PEP? A todos los colaboradores, no. Ahí hay un tema y es que nosotros vamos hasta el segundo grado de consanguinidad de la persona que se declare PEP. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son PEP? Hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, sus hijos, sus padres, su cónyuge, hasta el segundo grado de consanguinidad, nosotros debemos conocer. Hay muchas personas que por su grado digamos, de importancia, por decirlo así, dicen, no, pero yo no te puedo brindar a ti información de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, porque pues realmente quién es PEP soy yo. Pero ahí van los controles y ahí va, digamos que las políticas de vinculación que ustedes tienen que establecer, porque la normativa sí establece que nosotros, PEP se considera hasta el segundo grado de consanguinidad y la política ya puede ser tan laxa como ustedes quieran o tan estricta como ustedes quieran. Entonces digamos que ahí sí depende de la política que ustedes tengan y del conocimiento del beneficiario final o del conocimiento hasta del PEP que ustedes hayan establecido. Entonces, digamos que eso sí es discrecional y ustedes aceptan el riesgo que tenga vincular a este cliente.
Perfecto, Camilo. Creo que vamos a dejar en stand-by las preguntas por ahora para poder continuar y ya después te voy haciendo las otras preguntas. Claro que sí, Nico. Entonces, aquí en el diseño y aprobación ya hablamos de debidas diligencias, ya hablamos de PEPs y vamos a otras definiciones que, como ya lo había hecho, digamos, como mención, aquí vamos a profundizar un poco. Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Riesgo nuevo? Sí. ¿Muy asociado a la financiación del terrorismo? Sí. Pero miren que si nosotros nos vamos a las definiciones, acto que provea fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posición, desarrollo, exportación de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito dual para propósitos ilegítimos. Si nosotros nos damos cuenta, es lo mismo que la financiación del terrorismo. Básicamente se va a prestar lo mismo, o digamos que su, su destino final de esos fondos, si llegan a materializarse o si llegan a la financiación, pues digamos que prácticamente estamos tratando de controlar el mismo riesgo, pero la Superintendencia de Sociedades lo quiso que se trabajara de manera independiente, pero cuando ustedes vayan a hacer la identificación de sus riesgos, váyanse por el lado de del financiación del terrorismo. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque lo tienen que categorizar diferente, pero sí está muy asociado. O sea, es una línea muy delgada de cómo ustedes lo van a identificar, pero básense sobre los riesgos que ustedes tienen sobre financiación del terrorismo. ¿Listo? Factores de riesgo son los posibles elementos o causas generadoras del riesgo. La empresa deberá identificarlos teniendo en cuenta a las contrapartes, los productos, las actividades, los canales y las jurisdicciones, entre otros. Entonces, miren que algo nuevo y que no se había presentado antes es la identificación de contraparte como factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, miren que ya no se centra solamente a que yo debo conocer mi cliente, a que yo, no, las contrapartes también son sujetas de conocimiento y obligación de nosotros. Nosotros tenemos que identificar, controlar, medir y monitorear nuestras contrapartes. Sobre las listas vinculantes, pues ratifica el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la lista de terroristas de los Estados Unidos, la lista de la Unión Europea de personas catalogadas como terroristas, ¿listo? Entonces ahí ratifica la utilización de las diferentes listas para también tener un poco más controlado o mitigado el riesgo que nos presente la vinculación de personas. En auditoría y cumplimiento entra la figura del oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento? Llega con unos deberes, llega con unas responsabilidades y llega y empieza a hacerse notar en orden de importancia frente a lo que estábamos, frente a nuestra anterior normativa, que dice que mínimo una vez al año el oficial de cumplimiento debe presentar informes a la junta directiva y los reportes deberán tener como mínimo que evaluación y análisis sobre la eficiencia y la efectividad de nuestro manual SagriLab. Resultados de la gestión del oficial de cumplimiento y de la empresa en general en el cumplimiento del SagriLab. Correctivos, gestión, avance y cumplimiento, sobre todo las dificultades que se presentan en la implementación del SagriLab. Digamos que todo este tipo de reportes o todo este es bueno que lo conozca la junta directiva o el órgano decisor en su momento. ¿Por qué? Porque parte de ahí, no sé si ustedes recuerdan, que la junta directiva está encargada de brindar todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento del SagriLab. Entonces, si el oficial de cumplimiento no pone no pone en su informe las diferentes dificultades que se están presentando para el cumplimiento, la junta directiva no tendrá material para decir, oiga, es que al oficial de cumplimiento le está haciendo falta personal porque las señales de alerta no se están gestionando de la manera más adecuada. Entonces, si él no deja por escrito las dificultades que se le está presentando, la junta directiva no va a tener material para poder decir, a él le falta esto, le falta esto, le falta esto, y buscar los recursos suficientes para cubrir esas debilidades que se están presentando al momento de elaborar nuestro manual CERLAF o del cumplimiento de nuestro manual de SagriLab.
Adicional, deberá promover los correctivos y actualizaciones al SAGRILAF por lo menos una vez cada 2 años. A esto refiere, recordemos que todas las empresas tienen un proceso de cambio. Todos los procesos de las empresas tienen cambios. Entonces, todo ese proceso que llegue a afectarnos directa o indirectamente a nuestros riesgos identificados en la matriz debe tener una actualización. Entonces hay que estar muy pendientes de este tipo de actualizaciones para que nuestras políticas, procedimientos y nuestro manual y sobre todo nuestra matriz de gestión de riesgos esté lo más actualizada posible. Adicional a lo que les vengo mencionando, el oficial de cumplimiento debe evaluar los informes de auditoría interna o quien haga sus veces digamos, de la requisición de información de revisoría fiscal, de una auditoría. Él debe atender todos estos tipos de requerimientos que hagan los entes, auditoría interna, revisoría fiscal, y debe hacer las diferentes correcciones que estos informes le hayan catalogado como hallazgos o observaciones. Realizar la evaluación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y la prevención de armas de destrucción masiva a los que se encuentren expuestos a la empresa. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia incentificada. En este caso, si hay una figura de oficial de cumplimiento en la compañía, el oficial de cumplimiento sería el encargado de vincular, de lo que hablábamos ahorita, de mirar la vinculación, el mantenimiento del cliente o la terminación de la relación contractual sobre los cambios de riesgo que se nos presenten y sobre las aprobaciones que pueda llegar a ser una debida diligencia intensificada en el control de qué, del ingreso de los diferentes clientes o contrapartes que se nos presenten. ¿Qué hace también las supersociedades? Hace cambios en las juntas directivas. Entonces, ¿qué hace? Digamos, ¿qué es lo nuevo? Establecer y aprobar políticas frente al SAGRILAS, sus manuales de procedimientos y sus actualizaciones. ¿Listo? Seleccionar y designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. Recordemos que en ocasiones la superintendencia puede llegar a multar por el no nombramiento del oficial de cumplimiento o de su oficial de cumplimiento suplente. ¿Listo? Analizar los informes sobre el funcionamiento del SAGRILAF, correctivos y actualizaciones que presente el oficial de cumplimiento y tomar decisiones al respecto. Aquí volvemos a lo mismo. Si el oficial de cumplimiento no deja en los informes las diferentes dificultades o las necesidades que tiene para el efectivo cumplimiento del SAGRILAF, la junta directiva no va, digamos que, pues si no dice, pues la junta directiva no va a poder tratar de mitigar o de robustecer esa necesidad que tiene el oficial de cumplimiento para que se ejecute de manera correcta. Analizar los reportes y solicitudes presentados por el representante legal. Pronunciarse sobre los informes presentados por la revisión fiscal, la revisoría fiscal, las auditorías internas y externas. Estos informes que solicita las auditorías internas o la revisión fiscal siempre va digamos que muy relacionado a los riesgos que están en la matriz de riesgo o a las etapas que se está presentando en la identificación de nuestro manual. Entonces, hacer seguimiento a las recomendaciones, ordenar y garantizar los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para el SAGRILAF, establecer criterios de aprobación a las vinculaciones del PEP. Miren que aquí volvemos otra vez a mencionar el PEP y a establecer los criterios o los controles de aprobación para la vinculación del PEP. Establecer pautas y determinar a los responsables de realizar auditorías sobre el cumplimiento y efectividad del SAGRILAF. Pues miren que los deberes de la junta directiva están muy dispuestos a que el oficial de cumplimiento, a facilitar la tarea del oficial de cumplimiento para el debido, pues valga la redundancia, para el debido cumplimiento de nuestro manual. Digamos que la junta directiva tiene que facilitar las diferentes necesidades, ya sea de recursos, de personal, tecnológicos. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento, vuelvo y digo, tenga un mejor desempeño a nivel de gestión del SAGRILAF. El representante legal.
hay ciertos cambios en lo que tiene que ver con el representante legal. Presentar con el oficial de cumplimiento la aprobación de la junta directiva, la propuesta del SAGRILAB y sus manuales. Recordemos que todos los manuales, todos los cambios que haga el SAGRILAB debe estar aprobado, ya sea por el representante legal o por la junta directiva. ¿Qué pasa acá? Aquí hay un tema y aquí es que presentar con el oficial de cumplimiento, pero necesariamente no tienen que estar las dos personas presentando el manual. O lo presenta el oficial de cumplimiento, o si el oficial de cumplimiento está en ausencia, lo presenta el representante legal. Pero cada cambio debe estar autorizado por la junta directiva. Estudiar los resultados de la evaluación del riesgo efectuada por el oficial de cumplimiento y establecer sus planes de acción. Normalmente, nosotros llevamos a junta directiva los clientes que cayeron en un riesgo alto. ¿Para qué? Para determinar el tratamiento que se le va a dar a esos clientes, determinar si necesitamos aplicarles nuevos controles o si necesitamos realmente redistribuir lo que para nosotros es un riesgo alto, lo que nosotros llamamos las escalas de riesgos o las colorimetrías en los mapas de calor. Asignar recursos técnicos y humanos determinados por la junta directiva necesarios para el cumplimiento del SAGRILAB. Y por último, verificar que el oficial de cumplimiento cuente con disponibilidad y capacidad necesaria para desarrollar sus funciones. Aquí digamos que el resto de funciones del representante legal están muy dadas a prestar el apoyo al oficial de cumplimiento, nuevamente en conjunto y con aprobación de la junta directiva. Aquí hay una parte importante que sí me gustaría mencionarles, y es que en el caso de que no exista una junta directiva, el representante legal propondrá a la persona que ocupará la función de oficial de cumplimiento para la designación por parte del máximo órgano social. Revisoría fiscal. Nada, la revisoría fiscal, una nueva actualización sobre la obligación de reporte a la OIAF de las operaciones sospechosas cuando se detecten, solicitar usuario y contraseña de CIREL y revelar ante la autoridad competente cuando se descubre información que lleva sospechosa de posibles actos de materialización de los riesgos que ya tenemos identificados. Pues básicamente nos dice que la revisoría fiscal debería reportar todas las operaciones sospechosas, es el encargado de solicitar el usuario ante CIREL para poderlas erradicar, y también pues nos dice que nos llaman, también nos citan otras leyes relevantes que son el Código de Comercio, el Código Penal, y esto digamos que va muy enfocado a que establecen las responsabilidades del revisor fiscal, a denunciar a las autoridades de lo que volvemos a decir, las operaciones sospechosas, el análisis de la información contable y financiera, debe presentar los indicadores, y todo esto está asociado a ¿qué? Al cumplimiento del SAGRILAB, para que lo tengamos muy presente. Auditoría interna. Si ustedes se dan cuenta, la Supersociedades intentó hacer cambios dentro de todo lo que tenía que ver con los participantes del SAGRILAB. Si nos damos, o sea, tenemos cambios en auditoría interna, tenemos cambios en revisoría fiscal, tenemos cambios en la junta directiva y tenemos cambios en oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es robustecer cada una de las tareas que está presentando ese actor dentro de nuestro manual. Y aquí en la auditoría interna dice que como buena práctica empresarial debe incluir dentro de sus planes anuales la revisión de nuestro SAGRILAB. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento pueda tener una mejor administración de la empresa y pueda determinar, digamos, cualquier falla que se haya presentado dentro de la elaboración de nuestro manual. Y adicional, que pueda presentar las posibles soluciones a la junta directiva. Recordemos que todos estos que hemos nombrado hace un momento trabajan de manera engranada. Entonces, las posibles soluciones que pueda identificar la auditoría interna se las hace saber al oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento se las lleva a la junta directiva pues para que le facilite ya sea los recursos o lo que necesite para el cumplimiento de lo que le está auditando en su manual o lo que presentó como hallazgo en su manual. Y el resultado de dichas auditorías internas debe ser comunicado al representante legal, al oficial de cumplimiento y a la junta directiva. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Para que nos haga fácil la tarea y nos preste, por decirlo así, una mayor atención para lo que nosotros tenemos como debilidades.
Incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos. Se recomienda definir las líneas de defensa. Los intereses de cada área no pueden verse vulnerados por funciones o roles similares de las áreas. En palabras más fáciles o más entendibles, el auditor interno no puede ser oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque digamos que no podría ser, como nosotros decimos, juez y parte en la calificación de un manual de riesgo. Entonces, importante. Y aquí volvemos a las nuevas disposiciones sobre el régimen de medidas mínimas. Recordemos que nosotros teníamos unos umbrales para lo que serían diferentes sectores de no financieros designados y teníamos otro en el primer slide que hablaba sobre el régimen de medidas mínimas. Se responsabiliza al representante legal en las funciones de instruir a los empleados en materia de lavado de activos, comunicar y divulgar las medidas que haya tomado la empresa, registrarse ante CIREL y presentar el ROS. Miren que anteriormente estábamos hablando que para una empresa obligada normal de constitución, digamos que un poco más robusta, nos hablaba de que la revisoría fiscal era la encargada de ir a solicitar CIREL, de identificar, identificar y reportar las operaciones sospechosas, y aquí ya le está designando la responsabilidad al representante legal o al oficial de cumplimiento si lo tiene. Realizar los procesos de debida diligencia e identificación de las contrapartes y sus beneficiarios, implementar procesos de monitoreo de las relaciones comerciales. Volvemos a lo mismo, monitorear siempre la relación contractual que nosotros tenemos ya con nuestros clientes y con nuestras contrapartes. Implementar mecanismos de detección de operaciones inusuales o sospechosas. Esto hablamos más en el tema de la identificación de monitoreo, donde yo debo tener un sistema que me permita alertar de forma transaccional, de forma en cambios, tanto en la información sociodemográfica que presenten alteraciones al comportamiento normal de mis clientes. ¿Listo? Disponer de los registros y documentación soporte de los procesos. Aquí es algo muy importante y es que todo lo que nosotros hagamos como debida diligencia, como política de vinculación, todo eso debe estar soportado y documentado dentro de los procesos. Reportar a la Fiscalía y a la UIAF los activos o bienes que se identifiquen a nombre de una persona incluida en listas vinculantes. Y dar respuesta oportuna a los requerimientos de información emitidos por la Superintendencia de Sociedades. Nico, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta sobre lo que tiene que ver con la disposición de regímenes de medidas mínimas o las diferentes funciones que pueda presentar lo que ya estábamos hablando. Sí, ahí tenemos varias preguntas, Camilo. Voy a ir diciéndotelas. ¿Un oficial de riesgos debe revisar la labor del oficial de cumplimiento? Entiendo que el oficial de riesgo mide o revisa otros riesgos, no lo relacionado con la prevención del lavado de activos. No, normalmente tenemos que irnos a cómo esté determinada las 3 líneas de defensa que nosotros tengamos en la compañía. Normalmente el oficial de cumplimiento, ¿a quién le reporta? A la junta directiva. ¿Por qué? Por el tipo de información que presenta, o sea, lo delicado de la información que puede llegar, digamos que, radicar un reporte de operación sospechosa. Entonces, normalmente él, ¿a quién le reporta? A la junta directiva y a los órganos auditores. Llamemos órganos auditores, auditoría interna y revisoría fiscal. Entonces, tenemos que ir mucho a nuestra estructura de la compañía, pero normalmente el oficial de cumplimiento se entiende directamente con la junta directiva. Camilo, voy a hacerte unas par de preguntas más antes de continuar. Ciro nos había estado preguntando qué tipo de armas de destrucción masiva se conocen. Pues lo que pasa es que ahí ese tema es grande porque finalmente armas de destrucción masiva podemos llevar a la construcción, no sé, lo que está pasando ahorita con el tema de Ucrania y de estos dos países que están en conflicto, y es que mi banco, que yo como banco, de un dinero y posiblemente ese dinero esté siendo llevado a, no sé, a la defensa de alguno de estos dos países.
o a la financiación de la compra de armas. Miren que no son realmente temas que vengan ilegales, porque realmente no es ilegal, pero sí estamos financiando, digamos que un tema de guerra, por decirlo así. Entonces, financiación de armas de destrucción masiva, las bombas atómicas que tanto nos ha hecho entender la guerra nuclear, que tanto nos ha hecho entender nuestro presidente de decir que, pues, que en cualquier momento él puede lanzar un artefacto de esos, pues que nuestros dineros no se vayan a la elaboración o a la participación o mecanismo de, ya sea no necesariamente de que es que mi dinero se fue para elaborar una bomba nuclear, no necesariamente, pero sí podemos llevar a un tema de transporte, es decir, que ese tema del arma sea transportado con ese dinero, sea ejecutado, se haya elaborado, o que mejor dicho, directamente o indirectamente sirvan para cumplir el objetivo final de que es expulsar la bomba, por decirlo así. Entonces, ese es un tema muy largo, pero todo lo que tenga que ver con destrucción masiva, todas las armas que tú veas que pueden ser destrucción masiva, y llamémoslo destrucción masiva a un fusil de largo alcance, porque no necesariamente con un fusil de largo alcance vas a generar el mismo impacto que una bomba, pero sí el número de municiones pueden ser el número de víctimas que tú puedas llegar a afectar. Entonces tengamos siempre presente eso, hasta dónde alcanza ese arma para hacer destrucción masiva. Perfecto, Camilo. Acá Digna nos pregunta, una vez que deje de ser PEP, ¿cuál es el plazo que debo seguir considerándole como PEP dentro del análisis o cuál es el plazo recomendable? Para el plazo recomendado, sí les recomendaría irse directamente al decreto que hayan establecido. Tengo entendido que aquí estamos personas de diferentes países. Por lo general, nosotros aquí en Colombia, nosotros los tenemos hasta 2 años, pero digamos que ya va muy discrecional a cada país la disposición del decreto o cómo traten el PEP. Pero normalmente nosotros los tenemos en monitoreo 2 años después de finalizar el ejercicio de su cargo. ¿Los formatos de vinculación de contrapartes se pueden unificar para los proveedores, clientes y empleados? Claro que sí. Pueden tener el mismo formulario de vinculación, pero entonces digamos que la obligatoriedad de los campos de diligenciamiento sí debería variar dependiendo a la elaboración de la política. No es lo mismo vincular a una persona y vámonos a un servicio financiero. No es lo mismo vincular a una persona que me está diciendo que le abra una cuenta para un servicio de nómina a vincular un proveedor que me está diciendo que en esa cuenta van a depositar los, los, los dineros resultantes de los servicios prestados. Entonces son dos riesgos diferentes y dependiendo al riesgo que establezca la persona que vas a vincular, debería ser la obligatoriedad de los campos a diligenciar en tu formato de vinculación. Camilo, ¿qué sucede si la empresa no presenta área de auditoría interna? Normalmente lo que hace cuando no tienen auditoría interna es que la empresa contrata una auditoría externa. Entonces, digamos que cuando no es el uno, es el otro. Pero siempre va a haber una persona que te va a estar a ti auditando el proceso o más que todo tu manual y la efectividad que tengan los controles a mitigar los diferentes riesgos a los que estén expuestos. Entonces, alguien va a estar auditándote tu manual. Si no es auditoría interna, es auditoría externa. Entonces, siempre va a haber un órgano de control que tenga, digamos que dentro de sus funciones auditar tu manual. Acá Kenia nos dice, si el oficial de cumplimiento es quien evalúa y califica el riesgo del AF, ¿qué o cómo hace el oficial de riesgo para evaluarlo? El oficial de riesgo, llámese cómo, el gerente de riesgos. Retomemos lo que hablábamos en la primera pregunta. El oficial de cumplimiento es el que hace, digamos, la gestión del riesgo.
identifica, mide, controla y monitorea los riesgos los cuales están expuestos la compañía. Él es el que califica tanto el riesgo inherente, crea los controles para que nos dé un riesgo residual y él es el que está en constante, digamos, monitoreo de que eso siempre se mantenga de un nivel tolerable, ¿sí? Pero cuando tú dices el oficial de riesgos, él no tiene, digamos que, o por lo menos no debería tener injerencia en la calificación de esos riesgos porque directamente quien es el responsable de esa identificación es el oficial de cumplimiento. ¿Y quién nos aprueba esos riesgos? La junta directiva. Entonces mira que dentro de esa cadena no está el oficial de riesgos como tú lo mencionas. Las dos últimas preguntas para poder seguir en la exposición. ¿El informe de auditoría a SARLAF lo puede presentar la auditoría a la Junta directamente sin necesidad de consultar a la gerencia? No, no, ¿por qué? Porque se estaría pasando, o sea, se estaría dando, eh, ¿cómo lo menciono yo? Se estaría rompiendo la cadena normal de análisis y de corrección. Recordemos que cuando nosotros estábamos hablando sobre las funciones de estos dos órganos, uno era el encargado de qué? De evaluar nuestro manual, de nuestro manual y de mirar las diferentes debilidades que pueda tener ese manual. Pero ¿cuál es el paso a seguir? Decirle al oficial de cumplimiento, mire, es que detecté estas debilidades, por favor dígame cómo funciona el proceso, porque puede ser un tema de entendimiento de lo que hay en el manual. Por favor, muéstreme los diferentes soportes que usted tiene de esta debilidad que yo le estoy presentando. El oficial de cumplimiento sí los tendrá, dirá, no, mire, funciona de esta manera, aquí están mis soportes, estos son mis controles para la prevención de ese riesgo, o en definitiva, yo tengo una debilidad clara, tengo que corregirla. Sin embargo, la presentación de esas debilidades va al oficial de cumplimiento, pero es obligación del oficial de cumplimiento mantener al tanto a la junta directiva. ¿Para qué? Para que la junta directiva preste sus mecanismos o elementos para la solución rápida y efectiva de esas debilidades que identificó la auditoría. Entonces, todo es un engranaje, pero no nos podemos saltar ese paso de ir a presentarnos al oficial de cumplimiento porque es él quien conoce cómo elaboró, cómo está monitoreando y cómo identificó los diferentes riesgos que se encuentran dentro de ese manual. Super Camilo. Y la última pregunta antes de seguir con la exposición, ¿en qué época del año debe actualizarse la metodología SARLAF? ¿Puede asociarse al ejercicio fiscal? Volvemos a lo mismo. Es discrecional de cada entidad y se va muy asociado a la política que tengan de vinculación. Normalmente, si nosotros nos vamos a una superintendencia financiera, ellos son un poco más estrictos y nos dicen que por lo menos una vez al año se debe hacer actualización de los datos de nuestros clientes. ¿En qué mes? Se los dejo a ustedes. ¿En qué etapa? Se los dejo a ustedes. Pero claramente debe estar el proceso, el resultado y el indicador de esa actualización de clientes presentado en el informe de junta que se le da, que se le presenta, valga la redundancia, a la junta directiva. Perfecto, Camilo. Tenemos dos preguntas más, pero prefiero que podamos ir avanzando con la exposición y después vamos a responder estas preguntas. Claro que sí. Vamos a las etapas y va muy ligado a lo que nosotros estábamos mencionando. Identificación, control, monitoreo. 4 etapas. Mi identificación inicial, ¿qué hago? Yo identifico los diferentes riesgos a los que tengo expuesto mi compañía, los evalúo, califico mis riesgos asociados, riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo de contagio, al cual ese riesgo me tenga expuesto, ¿cierto? Le doy una calificación individual de riesgo inherente. Para mí, ese riesgo en su desarrollo sin ningún control, ¿qué me representa? O sea, ¿cuánto estoy expuesto sin ningún control? Ese es mi riesgo inherente. Y el riesgo residual que también tiene que ir en conjunto es después de los controles que yo establecí para la mitigación de ese riesgo, ¿qué me queda de ese riesgo? Recuerden que ningún riesgo puede ser mitigado en su totalidad. ¿Cómo se mitiga un riesgo en su totalidad? Eliminando el proceso.
Es la única forma de mitigar en su totalidad un riesgo. Y pues obviamente, y por características de funcionamiento de la compañía, pues no vamos a eliminar un proceso, digamos, como el de vinculación, porque no, pues no vendría al caso. Pues tenemos que tener muy presente la identificación que nosotros tenemos en el riesgo. ¿Cómo medimos? Nosotros debemos establecer metodologías para la medición y evaluación del riesgo con el fin de determinar la posibilidad y la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el caso de materializarse. Mire que aquí ya estamos tocando nuevos temas, que es la probabilidad y el impacto. Incluir mediciones o evaluaciones del riesgo de manera individual y de manera consolidada para mitigar los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Evaluar los riesgos cuando incursionen en nuevos mercados o se ofrezcan nuevos productos. Y aquí voy muy a lo que les hablaba anteriormente, en los cambios en los procesos que nosotros estamos expuestos digamos que a que se materialicen los riesgos. Normalmente cuando se apertura un nuevo producto, ejecutan nuevos riesgos y esos riesgos deben estar contemplados. Entonces, siempre tratemos de tener una comunicación efectiva con los responsables de cada proceso que nosotros identificamos en nuestra matriz. ¿Por qué? Porque si el responsable de nuestro proceso no nos hace un comunicado de una actualización, pues nuestra matriz de riesgos va a empezar a sufrir, digamos que una desactualización y posiblemente una materialización a los riesgos a los que se ve ese nuevo proceso o esa nueva actualización. Entonces siempre tengamos como presente una comunicación efectiva con las personas o los responsables de los procesos de los cuales nosotros identificamos riesgos. Control del riesgo. Establecemos metodologías para la creación de una matriz de riesgo. Definimos los mecanismos de controles más adecuados para la aplicación a nuestros factores de riesgo. Y para controlar el riesgo, nosotros como mínimo debemos tener que establecer metodologías para definir las medidas razonables de control de riesgo y medidas razonables establecemos como todo lo que yo pueda llegar a hacer para controlar ese riesgo. ¿Sí? Eso es una medida razonable. Aplicar las metodologías de cada uno de los factores de riesgo, pues ya vamos a empezar a nosotros a definir con qué nos vamos, con ISO 31000, con COSO RM, digamos que con la metodología que nosotros más nos sintamos cómodos para efectos de una gestión de riesgos. Y por último, nosotros establecemos controles y herramientas para la detección de operaciones inusuales, operaciones sospechosas con base a los riesgos que nosotros identificamos. Recordemos que nosotros, en tema de identificación de operaciones sospechosas, debemos tener creados también un proceso que nos permita, que nos permita estar como en constante monitoreo de cualquier cambio, ya sea transaccional o ya sea a nivel de riesgo que presente nuestro cliente. Es decir, todo el cambio que presente nuestro cliente que no esté acorde dentro de un comportamiento transaccional normal, debe alertarnos y nosotros hacerle la debida diligencia a ese alertamiento. Es decir, ¿por qué alertó? ¿Qué proceso me está cumpliendo? Y cómo yo puedo hacer con esos diferentes alertas, cómo puedo estar robusteciendo mis controles para efecto de cada vez se disminuya más ese riesgo para que no se me materialice. Ese es un insumo que ustedes deben tener muy presente para cuando vayan a presentar, digamos, el tema de los informes, porque son indicadores que te van a permitir a ti evaluar los controles que creaste y evaluar, digamos, el índice de convertibilidad de una operación inusual a una operación sospechosa para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? En monitoreo del riesgo, realizar el seguimiento periódico y comparativo del riesgo inherente y del riesgo residual. Esto va pues muy asociado a lo que yo les decía de la comunicación efectiva con los diferentes responsables de cada proceso. Y desarrollar un proceso de seguimiento continuo y efectivo que facilite la detección y corrección a las deficiencias de nuestros SACRI. En debida diligencia, medidas mínimas conformes a la materialidad. Nosotros, como ya les expliqué, nosotros identificamos el riesgo, medimos ese riesgo y dependiendo del resultado de ese riesgo, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a mirar
si nosotros hacemos una debida diligencia normalita de un cliente que no nos presenta tanto riesgo a una debida diligencia identificada, que es un cliente que realmente presenta un alto riesgo de que se me materialice cualquier riesgo asociado a la prevención del lavado de activos. ¿Listo? Entonces aquí es donde yo decido si le hago una debida diligencia normal o le hago una debida diligencia intensificada. Al ejemplo que vamos es al tipo digamos, de sociedad que yo tenga. Y volvemos al ejemplo del empleado de nómina con el proveedor que no voy a saber de dónde va a traer sus recursos. ¿Listo? Entonces, ahí es vamos a donde vamos a definir si yo le hago una debida diligencia normal o una debida diligencia identificada. Y monitoreo del riesgo, pues es básicamente siempre tener como estar evaluando los controles que yo identifiqué, estar evaluando los diferentes reportes de operaciones inusuales y estar evaluando todo el tema de políticas que yo tenga asociados al SARLAF o al SACRILAF. ¿Listo? Otras disposiciones de los que nos hablan las normas, las operaciones en efectivo. Entonces dice que nosotros como empresas debemos reglamentar la forma en que se maneja nuestro efectivo en los negocios y sobre todo con nuestras contrapartes. Debemos diseñar y establecer patrones que se consideren normales para el funcionamiento o para identificar qué se nos sale de ese índice de normalidad para convertirlo en una señal de alerta porque pues realmente no presenta los mismos patrones de comportamiento normal. ¿Listo? Las ventas masivas. Cuando nosotros comercializamos productos, se hace mediante ventas por retail que nos permitan la facilidad y la eficiencia de llevar a cabo la debida diligencia y el conocimiento del cliente. También tengamos presente que los productos que nosotros ofrezcamos también deben tener establecido un riesgo. Entonces, ese riesgo también debe estar asociado a la debida diligencia que yo debo hacer para la vinculación de ese cliente. ¿Listo? Y las transacciones con activos virtuales, nosotros debemos adoptar medidas razonables, ya sabemos que es una medida razonable, para la identificación de que esa contraparte no pueda tener riesgos asociados con activos virtuales y las empresas podrán ser requeridas a reportar estas transacciones a las super sociedades. Sí. Vamos a responder las últimas preguntas antes de irnos a la herramienta. Si quieres, Camilo, puedes ir yendo a la herramienta mientras que te hago las preguntas que tenemos acá en la parte de preguntas y respuestas. Giselle nos pregunta, ¿el oficial de riesgos podría entenderse como control interno? Porque control interno prueba eficacia de controles. Oficial de riesgos puede evaluarse. No, recordemos que una de las inhabilidades que tiene digamos que el SAGRILAB es que la persona de control interno no puede llegar a ser oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no puede ser control y parte, control y juez. Entonces, auditoría me mide y me califica mi sistema y oficial de cumplimiento me crea el sistema. Entonces, si mi auditor es el mismo oficial de cumplimiento, pues digamos que no puede entrar a evaluar y a crear, porque no tendría, digamos que, los mecanismos suficientes para entrar o sea, estaría inhabilitado porque no puede ser juez y parte. Es como para no alargarme mucho en la respuesta. Aldo nos pregunta, para evaluar el riesgo residual, ¿debo volver a calcular la probabilidad por impacto una vez implementado el control? Efectivamente, y la respuesta es sí. Para calificar el riesgo residual tienes que tener primero los controles, tienes que haber primero haber calificado probabilidad e impacto para que te dé un riesgo inherente y sobre ese riesgo aplicarle los controles para que te dé tu riesgo residual. Pero ojo, esa calificación y ese mantenimiento lo debes hacer cada vez que hay una actualización eh, en los procesos que hayas identificado y en los nuevos productos que vaya a presentar la compañía. Camilo, por favor, acércate un poco el micro. Ajá. Ahí, perfecto. Otra pregunta que tenemos, ¿cómo identifico un riesgo ambiental y en base a qué parámetros? Pero un riesgo ambiental ¿a fin de qué? Porque es que riesgos ambientales, recordemos que todos los riesgos que nosotros llevamos al SAGRILAF deben estar asociados a la prevención
y a la no materialización de los riesgos. Y volvemos a lo mismo, a la prevención de qué? Del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces ahí yo te devuelvo la pregunta y es, ¿un riesgo ambiental sobre qué o asociado a qué? Bueno, nos preguntan también sobre cómo se detecta un control, cómo sabemos si es efectivo, pero creo que lo podemos ver más claramente en la herramienta. Ahí se los he compartido por el chat, se los vuelvo a compartir en este mismo momento para que podamos entrar a la herramienta y hacer la parte práctica de la implementación de SagriLab en nuestras organizaciones. Recuerden que este link les va a dar 30 días gratis donde van a poder usar la herramienta en su totalidad. No necesitan ingresar tarjetas ni nada. Y bueno, ahí Camilo nos va a estar contando cómo es esta parte dentro de la herramienta. Listo. Entonces, la herramienta que nosotros o que yo les estoy presentando en este momento da cumplimiento a qué? A la identificación de los riesgos de mi matriz de riesgos. Aquí volvemos a hablar todo lo que son probabilidad, impacto, riesgos inherentes, riesgos residuales, la calificación de mis procesos y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a como nosotros o como lo especifica la norma, nosotros tenemos que empezar a qué? A definir en principio nuestros factores de riesgos, ¿sí? O nuestros riesgos asociados. Para este caso, nosotros tenemos riesgos asociados previamente creados que se ajustan a lo que nos dictamina la normativa. Entonces tenemos un riesgo reputacional, tenemos un riesgo legal, un riesgo operativo y un riesgo de contagio. Este riesgo 1 es conforme a qué? A que nuestra herramienta es totalmente parametrizable. Tú puedes acá crear los diferentes riesgos que hayas podido identificar dentro de tu compañía. No necesariamente está ligado a estos 4 riesgos que por normativa establece, sino que si tú ves que puedes asociar otro riesgo, pues estás en completa libertad de crearlo y poderlo asociar como los 4 riesgos. Al igual estos riesgos nosotros los podemos calificar y editar o eliminar, depende de la necesidad que tenga nuestro cliente. Adicional a eso, nosotros tenemos unos riesgos asociados, ¿sí? Que era lo que estamos viendo, y unos factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo están dados a qué. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estábamos hablando al inicio de esta capacitación o de este conversatorio, nosotros teníamos unos factores de riesgos asociados a clientes, contrapartes, jurisdicciones, canales, productos? Entonces, mira que aquí tú puedes crear cada factor de riesgo que tú identifiques en tu compañía. Nuevamente, es totalmente parametrizable y se ajusta a las necesidades de nuestro cliente. Una vez nosotros ya hacemos, digamos que la parametrización inicial de poder definir nuestros factores de riesgo, de poder definir nuestros riesgos asociados, vamos a empezar a qué? A identificar los procesos o los riesgos en nuestra matriz. Entonces, ¿qué yo voy? Aquí voy y voy a empezar a identificar mi riesgo. Nosotros aquí ya tenemos unos riesgos predeterminados, pero para efectos de ejercicio y para que ustedes entiendan, vamos a crear uno propio, ¿listo? Entonces, vamos a crear un riesgo, le damos crear riesgo, tenemos una información general. En este formato, ustedes van a poder adicionar los campos que ustedes necesiten para efectos de, digamos que una buena debida diligencia de los riesgos. O sea, si ustedes quieren crearle un campo que no lo ven acá, lo pueden crear porque es totalmente parametrizable. Entonces nosotros iniciamos con un nombre. Entonces, para efectos de ejemplo, nosotros vamos a crear empresas fachada. Ese va a ser vinculación con empresas fachada. Vinculación con empresas. Mira que aquí nosotros vamos a mirar lo que estábamos evaluando, el impacto y nuestra frecuencia. Entonces vamos a mirar y a calificar en nuestros diferentes tipos de riesgos asociados. Vamos a empezar a calificar. Necesariamente no, pues no tienen que calificar todos. Nosotros lo que hacemos en la prevención de lavado es identificamos es el riesgo y
miramos qué riesgo asociado nos pega más fuerte, aunque si para la calificación de riesgo o si para el riesgo asociado nosotros tenemos afectación en dos riesgos, calificaciones en dos riesgos. El riesgo reputacional, pues mi riesgo reputacional es sumamente alto si se me vincula a una empresa fachada. Riesgo legal, pues también. Riesgo operativo, digamos que pues puede ser bajo porque eso también va a depender de los controles que nosotros tengamos como políticas. Y un riesgo de contagio, pues va a ser también alto. Entonces, mire que tenemos diferentes calificaciones que vamos a empezar a asociar a nuestro riesgo que estamos creando. Y nos da el riesgo final de la ponderación de estos cuatro riesgos. Entonces nos da un riesgo moderado. Y vamos a calificar nuestra probabilidad. Entonces, ¿qué tan probable es que se nos materialice ese riesgo que estamos haciendo? Entonces, no, que es probable. Listo. Entonces, miren que cuando nosotros empezamos a crear inmediatamente en nuestra colorimetría o en nuestra matriz de riesgo, él me va poniendo ese riesgo según la calificación en nuestro cuadrito. ¿Sí? Mira que aquí dice identificación de riesgo y tenemos el primer riesgo y lo identifica en nuestro mapa de riesgos. Aquí vamos a tener una descripción que es como, pongámosle el mismo nombre, vinculación de empresas fachas. ¿Podemos asociarle un factor de riesgo? Sí, podemos asociarle un factor de riesgo. Esos factores de riesgo son los que nosotros creamos inicialmente. Entonces vamos a mirar como clientes, asocio el factor de riesgo. Si tengo la tipología clara de por qué se me vinculó, recordemos que para nosotros llevarnos una claridad sobre las tipologías, nosotros podemos ir a la UIAF y en la UIAF están publicados todas las tipologías que hay o que se han identificado hasta el momento. Entonces vamos a poner tipología 1 y vamos a poner una descripción de una tipología. Entonces, facha, empresas facha. Ya tenemos, digamos, la parte inicial de la identificación de nuestro riesgo. Ya lo calificamos entre su impacto, su probabilidad, tenemos una descripción y tenemos un factor de riesgo al cual asociarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Nuestro riesgo debe ir asociado ¿a qué? A un proceso. ¿A qué proceso va? Estos procesos nosotros los podemos crear conforme a los procesos que tenga la compañía. Para efectos de ejemplo y para no tardarnos tanto, nosotros tenemos ya procesos creados por default y los asociamos, digamos, que al proceso. Entonces, ¿en qué proceso puede estar la, la vinculación? Entonces vamos y miramos proceso de creación de productos nuevos, proceso de divulgación de nuevas revoluciones, identificación, proceso de conocimiento del cliente, proceso de participación. Entonces yo lo voy a asociar al proceso de conocimiento del cliente, de empleados y las diferentes contrapartes. Entonces yo asocio mi riesgo a este proceso, ¿sí? Y voy y le asocio inmediatamente una causa o una consecuencia al riesgo particularmente que yo estoy creando. Entonces, cuál sería la causa que me permita que se materialice mi riesgo? Pues, no sé, el no cumplimiento de los controles. Eso sería una causa para que se materialice mi riesgo. Y yo lo que hago acá es empezar a adherir la causa. Y si tengo alguna consecuencia, pues yo adhiero mi consecuencia. ¿De tipo qué? De tipo legal, económico, reputacional y operacional. Casi los incumplimientos que se presentan a las materializaciones se dan por multas de nuestros entes reguladores. Entonces yo voy a poner un incumplimiento legal y ¿qué sería? Una sanción por incumplimiento. Y la adhiero. Entonces miren que ya a mi riesgo general que yo estoy identificando, ya le asocié un proceso, le voy a asociar una causa, una consecuencia y adicional tengo que ir a buscar un control para que me mitigue. Entonces, ¿cuál es un posible control que yo tenga acá? Que todos los clientes deben diligenciar el formato de conocimiento del cliente. Entonces, yo lo asocio y aquí estoy en la opción de darle, si yo quiero que ese control me mitigue el impacto o
me mitigue la frecuencia. Y las causas y las consecuencias las puedo también empezar a calificar. Entonces mira que yo puedo asociar la causa o puedo asociar la frecuencia para que me diga hacia dónde quiero el desplazamiento. Una vez yo le asocio el control, voy a asociarle mi factor de riesgo. Entonces, este factor de riesgo, ¿hacia dónde va? Hacia los clientes. Y a esos clientes, si yo ya tengo un proceso de segmentación efectuado por aparte y tengo identificado dentro de mi caracterización de los segmentos, esa partecita que me está afectando directamente el riesgo que yo estoy identificando, lo asocio. ¿Y cómo lo asocio? Le doy clientes y asocio el segmento. Estos segmentos se parametrizan dentro de la herramienta conforme a la necesidad o conforme a los resultados que ustedes tengan a la ejecución de la segmentación por sus factores de riesgo. ¿Listo? Y aquí, parte importante de mi identificación de riesgo y de los que yo hablaba, con lo que tenemos que tener una comunicación efectiva, es con los responsables de proceso. Yo tengo que definir quién es el responsable de ese proceso, porque si se me llega a materializar, si se me llega a desactualizar mi proceso, yo tengo que ir a buscar a este responsable y decirle, bueno, ¿por qué se materializó el proceso? ¿Hubo actualización? Cuénteme qué fue lo que actualizaron, porque conforme a lo que ellos les manifiesten, ustedes tienen que ir a actualizar tanto aquí los controles, el riesgo, como el informe que le van a presentar a junta directiva. Y por último, lo que yo llego es crear mi riesgo, lo creo, entonces miren que aquí me empieza a hacer dos cosas. Tengo un riesgo inherente, que fue el que yo medí antes de empezar a hacer los controles, y un riesgo residual, que fue después de los controles. En este momento, pues el control que nosotros le asociamos, digamos que no fue tan efectivo y por eso no hubo un desplazamiento, sino presentó el mismo riesgo, tanto para riesgo inherente como para riesgo residual. Cuando presentan el mismo resultado del riesgo, es sentarse a mirar los controles y sentarse a mirar qué tan efectivos están siendo esos controles. Y para mirar ese índice de efectividad, vamos a irnos a la identificación de nuestras diferentes alertas que nos permitieron que se mitigara ese riesgo. O sea, aquí nosotros vamos a encontrar un riesgo inherente en impacto 50, un riesgo residual en impacto 48. Entonces, realmente, ¿qué nos redujo? Un 2%. Entonces, miren que no hubo mucha reducción en temas de controles, pero pues digamos que eso ya es discrecional de cada compañía y cada compañía elabora los controles para mitigar en mayor cobertura su riesgo. Adicional, nosotros tenemos el módulo de procesos, que es donde nosotros creamos nuestro proceso para efectos digamos, por tiempo. No podemos entrar a crear cada proceso, pero les voy a mostrar la pantalla donde yo creo mi proceso, le añado un riesgo y le creo un responsable. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, los controles, los planes de acción, los riesgos, son totalmente parametrizables y adaptables a todas las compañías. En temas de reportería, ¿yo qué veo en temas de reportería? En temas de reportería, yo veo primero mi mapa de calor, lo veo tanto calificación como un riesgo inherente, como riesgo residual. Entonces miren que los riesgos residuales se ven disminuidos frente a los riesgos inherentes. ¿Por qué? Por los controles. Entonces este es mi mapa de calor. ¿Qué significan estos numeritos? Estos numeritos son los diferentes procesos que yo tengo asociados a ese cuadrante de mi matriz de riesgo. Entonces, miren que inicialmente habían 16, pero con los controles se volvieron 5. Entonces, para que lo tengan presente. Adicional, yo puedo hacer una comparación entre 2 meses diferentes para que me mida o para que yo pueda presentar a la Junta una actualización o unos desplazamientos más claros de lo que yo tenía el mes pasado o de lo que yo tenía el periodo pasado frente a las actualizaciones que se me dieron en nuestros procesos. Entonces voy a tener una comparativa de un mes anterior frente a una comparativa del mes actual
en temas de nivel de riesgo inherente y en temas de nivel de riesgo residual. Adicional, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ver el perfil de riesgo por proceso. Entonces, si yo voy acá al perfil de riesgo por proceso, me va a mostrar todos esos procesos que yo he creado, me va a mostrar todos los perfiles y todo el tema de riesgo residual e inherente. ¿Pero por qué? Por proceso. Ah, se me perdió. Listo, por proceso. Dime. Perdón, nos están pidiendo que podrías mostrar también controles y planes de acción rápidamente. Claro que sí. Dentro de los controles, riesgos, controles. Listo. Cuando aquí nosotros vamos a ejecutar un control o vamos a crear un control, nosotros creamos el control. Entonces, un control que yo pueda tener asociado a consulta en listas. Consulta en listas. Y le pongo una descripción. Consulta. Recordemos que estas descripciones son sumamente importantes que queden claras. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre van a consultarlo las personas que trabajamos en la unidad de cumplimiento. Cuando una auditoría entra, pues entra a evaluar, pues nos va a quitar una gran carga si el auditor en la descripción logra saber qué específicamente hace ese control y no van a tener, digamos que al auditor llamándolos a decir, Pepito, ¿este control qué hace? No, es que se hace así. Ah, bueno, lo que pasa es que no concuerda con la descripción. Entonces, entre más claros tengan las descripciones de los controles, una auditoría va a ser mucho más sencilla y mucho más fácil. ¿Y acá qué hacemos? Entonces vamos a empezar. Que nosotros tenemos un tipo de control que tenemos que empezar a calificar, un control que vamos a empezar a calificar. ¿Cómo lo calificamos? Ah, que mi control va a ser correctivo, detectivo, preventivo. Dependiendo del riesgo que yo identifique y dependiendo al riesgo, al control que yo quiera que me mitigue ese riesgo, pues yo voy a decir correctivo, preventivo o lo que ustedes digamos que conforme a la necesidad que ustedes tengan. En tipo de ejecución, ¿yo qué empiezo a evaluar? Manual, combinado o automático. Recordemos que si es automático, pues es un control muy robusto. Si es combinado, pues no es tan robusto. Y si es manual, pues ya dependiendo de la persona que esté en el computador, cuántas veces lo ejecute. Entonces vamos a hacerlo automático. ¿Con qué frecuencia se hace eso? ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? ¿Sí o no? Si no se ejecuta con frecuencia, pues le vamos a poner no. En el caso que si es automático, pues vamos a ponerle que sí. Está documentado claramente, nuestros procesos, nuestros riesgos deben estar 100% documentados. ¿Por qué? Porque lo estipula la normativa y pues digamos que hace parte de las buenas prácticas que nosotros debemos tener. Entonces, parcialmente documentado o documentado. Para efectos de ejemplo, vamos a poner documentado. Evidencias. Yo tengo evidencias de que yo estoy creando ese control porque vi la necesidad de que un riesgo se me estaba materializando por no tener este control. Si tengo las evidencias claras, las ejecuto. Si no, no. Tengo un responsable asignado, tengo un responsable asignado. Pues miren que ya estamos calificando tipo de control, tipo de ejecución, si está documentado, si tiene evidencia y vamos, eso en cuanto al diseño, ¿cierto? Ahora vamos a calificar la ejecución. ¿Se han reportado eventos asociados a este control? Sí. ¿El diseño de control es efectivo? Sí. ¿La evidencia es efectiva? Sí. ¿El tiempo establecido es el correcto? Vamos a ponerle sí. Entonces, mire que ya calificamos diseño y ejecución. Y vamos a empezar a mirar de todas estas calificaciones que yo estaba haciendo, cuál es el resultado final de mi control, qué tanto me está mitigando. Entonces, miren que estamos asociando toda esta calificación y que me está dando un robustecimiento de ese control de 66.3. Entonces, yo lo catalogaría como fuerte porque me está mitigando gran parte de lo que yo necesito. Si yo quiero asociarle el riesgo, lo puedo hacer desde acá y el responsable también lo puedo hacer desde acá. Entonces, vamos a asociar un riesgo y vamos a asociar un riesgo a la calificación
y le voy a decir si yo quiero que me mitigue impacto o que me mitigue probabilidad. Le voy a decir que me mitigue impacto. Y esto va a depender mucho del desplazamiento que yo vaya a tener en mi matriz de riesgo. Entonces lo vamos a crear. Miren que aquí ya me dio un resultado de mi riesgo y lo voy a crear. Para la próxima vez que yo vaya a identificar un riesgo, yo ya voy a tener una ejecución, un control previamente creado que tal vez pueda asignar si le pega directamente al riesgo. Entonces, digamos que ya estamos creando de manera por default todos los procesos, todos los riesgos y todos los diferentes insumos que yo necesito para la calificación de riesgo. En planes de acción. En planes de acción, aquí es donde yo voy a establecer las diferentes planes de acción a los riesgos que estoy asociando. Cuando yo voy a crear un plan de acción, necesito el nombre del plan de acción, necesito la descripción de mi plan de acción, necesito, importante, una fecha que yo tenga para el cumplimiento de esta tarea. Entonces, yo voy a poner un cumplimiento en 2 días. Y miren que Felipe Sandoval, voy a asignarle un responsable. Planes de acción, entonces voy a poner automatización de controles. Entonces, yo tengo una fecha inicial y una fecha final ¿para qué? Para mi plan de acción. Si yo lo tengo muy a corto plazo, miren que la herramienta tiene una validación que me dice que está a punto de expirar esta tarea. O sea que ya la tengo que hacer porque ya la fecha es, mejor dicho, ya. Pero si yo lo pongo con una fecha normalita, con una buena, digamos que una buena periodicidad de cumplimiento, pues miren que ya no me sale el avisito y no hace, digamos que el recorderis. Yo a ese plan de acción, ¿qué puedo hacer? Le puedo añadir evidencias, le puedo adjuntar archivos que yo necesite para la buena ejecución y adicional, yo puedo empezar a crear actividades micro. Las actividades micro es las que me van a permitir que la consecución de esas diferentes actividades me lleguen a un resultado o a un objetivo, que es por lo cual yo creo mi plan de actividades. Pues tengo el riesgo general, puedo empezar a crear actividades pequeñas, entonces monitoreo y la adhiero. Miren que yo voy haciendo mi actividad, puedo ponerle los diferentes comentarios de avance que tenga, puedo adjuntarle las diferentes archivos que yo tenga para darle más como debida diligencia a esa actividad, o definitivamente puedo eliminarla si fue que ya no la cumplí. Y a ese plan de acción yo también puedo ejecutarle, puedo asociarle procesos, puedo ejecutarle riesgos, controles y un ejecutor o un responsable claro para, digamos que, la ejecución de esta tarea. Nico, ¿alguna otra? Sí, yo creo que, bueno, va quedando muy claro el tema de la herramienta. Acuérdense que pueden tener ahí en una sola plataforma tus procesos, los riesgos, controles, planes de acción y reportes. Están viendo la herramienta en inglés, pero también pueden ponerla en español para aquellas personas que se están preguntando si todo ve en inglés, pues en el icono donde está el nombre de la persona, por ejemplo, dice Hello Cristian, ahí le dan clic y van a poder ir a su perfil y en el perfil, en profile, ahí van a poder cambiar el idioma. Tenemos entre inglés y español para que puedan tener la herramienta según el idioma que ustedes necesiten. Acuérdense que también pueden parametrizar controles, pueden parametrizar cómo quieren que se vean sus diferentes secciones en el icono de engranaje que está en la parte superior derecha. Ajá, exactamente ahí van a poder ver para parametrizar su mapa de calor, los controles, los campos que quieren que tenga la herramienta, que tenga cada sección de la herramienta. Vamos a estar profundizando en este tema también para todas las personas que estén interesadas en las siguientes secciones de nuestra escuela. Por ahora quisiera que nos concentremos un poco en las preguntas que nos han hecho, Camilo, para ir por cerrar esta sesión. Bueno,
Verónica nos pregunta, ¿cómo se detecta un control no efectivo? Bueno, digamos que eso parte del monitoreo. Cuando a ti se te presentan demasiadas alertas eh, por no cumplimiento del control, o más bien, se te presentan varios alertamientos asociados al riesgo. Eso quiere decir que, ¿qué? Que tu control, uno, no lo están ejecutando, o dos, no es demasiado robusto. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú haces tu informe en enero y en enero ves que la cantidad poblacional pertenecen a asalariados, ¿sí? Pero en el de junio, cuando tú vas a mirar nuevamente cómo se han comportado tus clientes, ves que hay asalariados y hay muchos PEPs. Y tú dices, pero ¿y estos PEPs por qué? Si yo nunca los aprobé, yo nunca les hice una debida diligencia intensificada. ¿Dónde quedó el control que yo tengo para que me digan que está vinculando un PEP? Entonces, mira que cuando las señales se te presentan de que tienes muchos PEPs que no has vinculado, pues tienes que ir a reevaluar qué, el control que estás creando. Entonces, para eso son las señales de alerta, para hacer un indicador de convertibilidad de cuánto se te está presentando, qué se te está presentando, cómo y cuándo debes robustecer ese tipo de control. Entonces, para eso sí es bien claro que debes tener muy en cuenta todo lo que se te presentan como señales de alerta y esas señales de alerta poderlas asociar al factor de riesgo. Cuando la tengas afectada al factor de riesgo o al riesgo identificado, vas a mirar ese riesgo, qué controles tienen y por qué no se están cumpliendo, o si en efecto tengo que robustecerlos, tengo que crear nuevos y tengo que empezar a hacer un monitoreo sobre mis controles, sobre mis controles y sobre mi matriz de riesgo. Entonces, ese es el insumo, los alertamientos que se te presenten. Perfecto, Camilo. Acá Luis Felipe nos está preguntando cuál es el alcance de la responsabilidad del oficial de cumplimiento, teniendo en cuenta la transversabilidad de los riesgos de una empresa. La responsabilidad está dada frente a los riesgos que tienen materialización por prevención de lavado de activos. O sea, normalmente las personas tienden a creer que el oficial de cumplimiento es responsable por los riesgos operativos que se puedan llegar a materializar, pero no. Digamos que para los riesgos operativos tendrán su responsable, pero él sí es responsable por todos los riesgos que se materialicen, que se puedan asociar a la prevención de lavado de activos. Es decir, una empresa que se vincule, que sea fachada y que por X o Y razón nos lavó dinero, efectivamente el responsable es el oficial de cumplimiento. Pero no que de pronto que por un riesgo operativo, no sé, se dejó de transmitir la nómina. Pues eso no tiene que ver con lavado de activos y el oficial de cumplimiento, pues digamos que está fuera de sus alcances porque ya ese riesgo en particular tendrá su responsable y se sale de las funciones de un oficial de cumplimiento. Perfecto. Vamos a hacer unas dos preguntas más porque ya el tiempo nos está quedando corto. Si en caso no llegamos a responder sus dudas, pueden escribirme a nicole.alcocer@pirani.co para yo hacerse llegar las preguntas a Camilo y que no se queden con ninguna duda, ¿sí? ¿Cómo se califica el riesgo reputacional? Es decir, ¿lo mido en probabilidad e impacto? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos haciendo la calificación de los diferentes riesgos asociados que me podría dar mi riesgo, digamos, el riesgo inicial, que yo califico mis riesgos asociados? Tú lo tienes que enfocar, es al riesgo que más daño te vaya a presentar. En este caso, tú me estabas diciendo riesgo de contagio, ¿fue, Nico? Reputacional. Riesgo reputacional. ¿Cómo se me materializa un riesgo reputacional? Voy a poner un claro ejemplo que pasó hace poco, que pues digamos que es una compañía que por temas no voy a nombrar la compañía, pero uno de sus accionistas estaba involucrado en temas de prevención de lavado de activos y esta empresa era prestadora de servicios, digamos, de servicios para que las empresas estén, digamos que bien asesoradas normativamente. Entonces, si yo tenía contratada esa empresa como asesor, pues inmediatamente que se me materializó un riesgo que el que tú me estás nombrando porque me está contagiando y adicional
mi reputación por haber no hecho los controles necesarios para tenerla en la mira, una debida diligencia intensificada, pues se me materializaron. Puede que se me haya materializado el de contagio, el reputacional y el de legal no, porque pues, directamente yo no tengo obligación contractual y no fue el implicado en hacer digamos que la materialización del riesgo, pero mira que al haber contratado esa organización, sí se me materializa de una vez lo que es contagio y lo que es reputacional. Entonces siempre tienes que mirar ese riesgo hacia dónde y cuál es su máxima exposición de un factor de riesgo asociado y sobre eso lo calificas. Perfecto. Vamos a ir con una última pregunta. Dice, ¿para un oficial de cumplimiento puede ser corporativo o se debe designar a un responsable oficial de cumplimiento por empresa? No. Los oficiales de cumplimiento para efectos del SACRILAF pueden tener varias empresas bajo su cabeza siempre y cuando estén nombradas ante las super sociedades, ¿sí? Entonces, si él es un corporativo y dentro de esa corporación hay 20 empresas y de esas 20 empresas es el mismo oficial de cumplimiento, habrá que mandar las 20 diferentes nombramientos por cada empresa que sea el mismo oficial de cumplimiento. Sí se puede, pero tiene que estar debidamente nombrado ante la superintendencia. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias. Recuerden, si no hemos llegado a responder sus preguntas, me la pueden mandar. Ahí en el chat les he dejado mi correo, nicole.alcocer@pirani.co. Muchas gracias, Camilo, por estar en esta oportunidad compartiendo con nosotros una sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Gracias a todos los que han estado participando. Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, para hablar sobre tipos de riesgos operativos y cómo gestionarlos. Por último, quisiera pedirles que al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta que nos sirve muchísimo a nosotros para ver qué temas les podríamos dar en una próxima temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Nos ayuda para ver en qué podemos seguir mejorando para brindarles la mejor calidad de contenido. Bueno, ahora sí, muchas gracias, que tengan un excelente resto de jueves. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias.